establecidas por el país para poder evitar el exterminio de esos insectos muy bonitos que se tienen en el país. Hay otros que hacen intercambios, fíjense, mejoran la colección entomológica que puedan tener, mandan insectos bonitos de aquí a otros continentes y allá les mandan otros insectos y de esa forma se pueden hacer muy bonitas colecciones. Entonces, sí hay formas, hay cosas muy buenas que se pueden obtener de los insectos. Entonces, con esto yo quiero que borren de la mente el hecho de que la presencia de los insectos aquí en la Tierra son más los beneficios que nos dan que los daños. Lógicamente, hay especies muy dañinas, por ejemplo, la mosca blanca, que a muchos ha hecho quebrar cuando siembran tomate, que ese es uno de los ejemplos claros del gran daño que puede causar un insecto a un cultivo. Entonces, por unos pocos insectos que son muy dañinos, no es que todos son dañinos, sino que el porcentaje de daño de insectos dañinos es muy bajo. Entonces, quiero que con esta conversación se les quite de la cabeza esto. Ahora, ¿por qué ¿por qué la abundancia de los insectos? Hay una pregunta que se hace, ¿por qué los insectos son tan abundantes? Lo primero es por la antigüedad. Los insectos, según los especialistas, datan de 250 a 300 millones de años. Si eso se ponen a pensar, y los humanos, ¿cuándo aparecimos en la Tierra? Estamos recién llegados. Entonces significa que durante todo ese tiempo el insecto se ha tenido que venir adaptando a las diferentes épocas, a los diferentes cambios climáticos que han venido sucediendo y siguen adaptándose. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están más evolucionados? ¿Los insectos o nosotros? Si nosotros nos podemos a pensar desde dónde vienen los insectos, lógicamente tendríamos que decir, más evolucionados están los insectos. Inclusive con la visión, por ejemplo, de los insectos, miran mucho mejor que nosotros. El sistema auditivo, mucho mejor. Ellos perciben sonidos desde kilómetros inclusive el olfato. Hay estudios que demuestran que algunos mariposas detectan cuando una hembra está lista para la cópula, cuando tira una feromona y tiene que dirigirse a ese lugar y está a altas distancias. Lógicamente son olores que nosotros los humanos no los percibimos, pero ellos sí. Entonces, podemos decir que los insectos están más evolucionados que nosotros. Y la abundancia se debe principalmente, una de ellas, a su antigüedad. Datan de esa gran cantidad de años. La otra forma es su sistema de reproducción. Tiene ciclo biológico corto y que su alta capacidad de reproducción. O sea, pone una gran cantidad de huevos. Hay ejemplos como la reina de las abejas que pone millones de huevos, inclusive la reina de los isóptera o comegenes o la reina de los zompopos pone miles de huevos, mientras que otros ponen menos de 100, unos poquitos. Pero yo les puedo decir que la mayoría de los insectos colocan aproximadamente cada hembra 100 huevos durante su vida. Si miramos el número de huevos que coloca cada hembra con respecto al ciclo biológico, eso también le hace que los insectos sean mucho más abundantes, pero también tienen una alta capacidad de adaptación. Me dice, bueno, estos cambios climáticos, ¿cómo hace los insectos para poder sobrevivir? Lógicamente, todo organismo, todo ser vivo tiene un rango de condiciones climáticas en las cuales se puede desarrollar, inclusive nosotros los humanos. Suponiendo que un insecto puede sobrevivir entre los 12 grados centígrados y 22 grados centígrados, ese es un rango que en cualquier lugar donde se encuentren esas condiciones climáticas, él pueda sobrevivir, pero no solamente tener condiciones climáticas, también tiene que tener el alimento del cual ellos puedan sobrevivir y lógicamente reproducirse. Entonces,
Si esas condiciones climáticas van cambiando, ellos también, igual como lo hacen las plantas o vegetales, tienden a adaptarse a nuevas condiciones climáticas. Entonces no significa que se van a dejar morir porque el clima ya les incrementó. Inclusive, fíjense que con esos cambios climáticos, especialmente los cambios climáticos, generalmente van acompañados con incrementos de temperatura. Al incrementar las temperaturas significa que los ciclos biológicos de los insectos disminuyen, entonces estos causan una mayor acción deprimente sobre cultivos o daños a los animales. Entonces, tiene que ver con las condiciones climáticas, pero ellos también se van adaptando. Entonces, ellos han sufrido desde que aparecieron en la Tierra diferentes adaptaciones. Entonces, se adaptan con facilidad a otras condiciones que anteriormente les eran adversas. Pero también debemos de decirlo que tienen una alta capacidad de desplazamiento porque la mayor parte de los insectos, lógicamente, poseen alas y a través de ellos se pueden desplazar de un lugar a otro y podría ser para buscar alimento o para huir de condiciones climáticas adversas. Y caso típico está la mariposa monarca que migra desde los Estados Unidos hacia México e inclusive llega a partes de Centroamérica y hay registros en Guatemala, por ejemplo, que huye de aquellas condiciones porque lógicamente todavía no se ha adaptado a vivir en condiciones muy frías. Entonces, esa es parte de la adaptación que tienen los insectos para poder sobrevivir a condiciones climáticas adversas. Si tienen alguna pregunta, yo voy a poner una presentación sobre lo que es la introducción, que ustedes ya la tienen, y como les digo, ustedes pueden hacer la presentación utilizando esa presentación que les di, la mejoran, lógicamente, si la mejoran es mucho mejor, inclusive pueden cambiar las imágenes, pero hagan más énfasis en los que se les señala ahí de algunos subtítulos que tiene su presentación, y de acuerdo a eso vamos a conversar en las siguientes presentaciones. Voy a empezar con la parte de la introducción, para que hablemos sobre ello.